Hola, corazón consciente. El gran salto hacia adentro nos trae la continuación del capítulo 4. Tipos de pensamientos. 1. Pensamientos inútiles. Cuando los pensamientos se quedan demasiado tiempo en nuestra mente dando vueltas sin parar, nos impiden vivir el presente. Nos atrapan en las redes de la mente y olvidamos que el presente es el único momento que existe. Aquí es donde se crea constantemente la vida, la misma que perdemos mientras vivimos atrapados en los pensamientos. Pensar en los problemas sin llegar a ninguna solución ni aprendizaje es inútil. Nos deja en el mismo sitio del que partimos antes de pensarlos y además resulta agotador. Dar vida a los pensamientos mientras hacemos algo totalmente distinto nos lleva a la acción automática e inconsciente. Pensamos tanto en aquello que queremos hacer sin llegar a hacerlo que a veces incluso tenemos la sensación de haberlo hecho y se queda en un pensamiento. Pensamos tanto en aquello que ya ha pasado que incluso parece que volviese a pasar cada vez que lo pensamos, porque volvemos a sentir lo mismo que sentimos. Los pensamientos inútiles tienen un sentido, se repiten de forma constante hasta que nos demos cuenta de ellos y decidamos hacer algo al respecto en lugar de seguir atrapados en la duda, la culpa y la desconfianza. El error o el posible error, aquello que ya ha pasado o aquello que puede pasar. Perdemos demasiado tiempo pensando en el pasado, en las cosas que vivimos y ya no podemos cambiar, pensando en el futuro y las cosas que queremos hacer y vamos posponiendo. Creamos ansiedad, frustración y cansancio con los pensamientos que creamos y alimentamos de forma totalmente inconsciente. Recordemos que el pasado está en el pasado para recordarnos a dónde hemos llegado. Cuando el pasado se repite una y otra vez, lo hace para ayudarnos a sanar y vivir la vida que merecemos vivir. Cuando empezamos a crear en el presente de forma más consciente, aprendemos a soltar los pensamientos que nos limitan y comprendemos que el presente siempre está en calma y en armonía. Aprender a tomar acción desde la calma del presente es posible cuando aprendemos a hacer consciente lo inconsciente. Otro pensamiento inútil que vaga en el campo de nuestra mente y nos impide desarrollar nuestro verdadero potencial es la comparación. Aprendemos a compararnos con los demás y a sentirnos inferiores porque nos quedamos atrapados en el mundo de la materia y olvidamos mirar dentro en el campo sutil de la esencia que realmente somos. Sin darnos cuenta, nos perdemos en la apariencia y olvidamos la esencia. Cuando recordamos quiénes somos, aprendemos a aceptarnos y amarnos a nosotros mismos tal y como somos, porque nos hacemos conscientes de todo el potencial que espera a ser desarrollado en nuestro interior. Cada persona crea un mundo en su interior a través de aquello que decide alimentar en su mente. Tenemos la capacidad de alimentar todo cuanto nos permita desarrollar nuestro verdadero potencial. Cada persona está llena de talentos y habilidades que aún no ha descubierto por centrar su atención fuera en lugar de mirar dentro y hacerse responsable de ser la creación que merece ser. Compararse es igual a entrar en un bucle constante que aparece para que nos demos cuenta
del punto en el que nos encontramos y seguirá apareciendo hasta que nos demos cuenta y hagamos consciente lo inconsciente. Para hacer consciente lo inconsciente es imprescindible hacer un trabajo personal en el que nos adentramos en el autoconocimiento y las profundidades del ser que realmente somos. Desde el autoconocimiento de la mente y del ser, aprendemos a tener claros unos objetivos que sabemos que serán producto de aquellos talentos que descubrimos y decidimos potenciar. Con lo cual, la comparación deja de tener sentido y pasamos a centrar nuestra atención en las habilidades que tenemos para permitirnos desarrollar todo nuestro potencial. Cada ser humano posee un don único e irrepetible. Solo cuando aprendemos a potenciarlo, el ruido de la comparación desaparece y surge la gratitud consciente de nuestra esencia. Descubrimos que compartir lo mejor de nosotros mismos le da verdadero sentido a nuestra existencia. Cuando descubrimos nuestros talentos y empezamos a centrar nuestra atención en lo importante, aprendemos a desarrollar y compartir nuestro don. El diálogo con nosotros mismos puede convertirse en un bucle de pensamientos inútiles, cuando sin darnos cuenta alimentamos la repetición de aquello que nos gustaría haber dicho o hecho, o no hicimos o dijimos en un determinado momento. Son pensamientos que nos llevan al sufrimiento, porque caemos en la trampa de alimentar la culpa en lugar del aprendizaje, o el ego en lugar del aprendizaje. A menos que pensemos en la forma de mejorar aquello que dijimos o hicimos, tomando conciencia y acción, los pensamientos que se queden en pensamientos serán inútiles. Y los pensamientos inútiles nos alejarán constantemente del presente, nos atraparán en el pasado e impedirán vivir una vida plena. Es imprescindible hacer consciente el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos en el mundo de los pensamientos y a partir de ahí hacernos conscientes del poder de los pensamientos que tenemos y las palabras que usamos a la hora de comunicarnos con los demás. Si elegimos conscientemente nuestras palabras, diremos exactamente aquello que queremos decir en el momento preciso. Y si tenemos algo pendiente con otra persona o nos dicen algo que no es de nuestro agrado, aprenderemos a mantener la calma en lugar de reaccionar. Aprenderemos a hablar desde la conciencia para evitar quedarnos con conversaciones inútiles en nuestra mente sin llegar a expresarnos como nos gustaría. Aprendemos a observar nuestras emociones en cada situación para mejorar la forma en la que nos gustaría comunicarnos y empezaremos a vivir en un constante aprendizaje de aquello que observamos en nosotros mismos y en el mundo interno de los pensamientos que surgen en nuestra mente. A través de la observación consciente, conseguimos aprender a elegir conscientemente los pensamientos que tenemos y las palabras que queremos usar en cada momento. Los pensamientos generan el mismo impacto en nuestro cuerpo que algo que ocurre en la realidad. Son tan poderosos que pueden ayudarnos a salir del bucle de los sinsentidos o pueden hacer que nos quedemos allí sin darnos cuenta. Dependerá de la decisión que tomemos. Cuando aprendemos a decidir conscientemente nuestros pensamientos, aprendemos a invertir mejor nuestro tiempo y conseguimos que los días sean mucho más productivos. 2. Pensamientos inconscientes. Es muy importante aprender a observar los pensamientos que nos generan cualquier tipo de malestar, pues serán sin duda pensamientos repetitivos aprendidos de forma inconsciente. Normalmente se crean a partir de pensamientos inútiles que tenemos demasiado tiempo dando vueltas en la mente y nos generan emociones destructivas como ira, duda, miedo, rencor y confusión. Cuando aprendemos a hacer consciente
lo inconsciente, aprendemos a elegir los pensamientos que alimentamos. Cuando comprendí la posibilidad de gestionar mejor mis emociones, empecé a observar cada pensamiento que surgía en mi mente, pues comprendí que las emociones surgen de los pensamientos conscientes o inconscientes que creamos en la mente. Mi vida entera empezó a cambiar desde el momento en el que aprendí a observar los pensamientos que surgen en mi mente. Los pensamientos inconscientes se empezaron a convertirse en aprendizaje y revelaciones que me permitían encontrar soluciones que desconocía que existían. Empecé a hacerme consciente de cada pensamiento que surgía y ello me permitía comprender mejor los estados que sentía y la vida que vivía. Entonces comprendí que sin duda tenemos la capacidad de decidir cómo queremos sentirnos en cada momento de nuestra vida para conseguir desarrollar todo nuestro potencial desde la conciencia de los pensamientos que tenemos y con ello aprender a evitar que nos sigan afectando los factores externos de forma destructiva. Porque cuando decidimos qué pensar ante cada situación, en lugar de seguir pensando desde la creencia limitante que ha definido nuestra vida, hasta ese momento comprendemos que nuestro sentir en realidad es nuestra responsabilidad. Al empezar a darnos cuenta de los pensamientos inconscientes, empezamos a hacernos conscientes de las creencias que tenemos y a partir de ahí podemos empezar a transformar esos pensamientos. Al decidir aquello que haremos sin dejarnos invadir por las emociones que generan esos pensamientos, comprendemos que son fruto de unas creencias inconscientes aprendidas. Esto nos permite elegir nuevas creencias y con ellas nuevos pensamientos que nos acercan a una vida plena. El aprendizaje surge de los pensamientos creados a partir de una creencia elegida conscientemente. Cuando tomamos la decisión de buscar el aprendizaje y encontrar soluciones a todos los problemas que encontramos en el camino, el aprendizaje empieza a convertirse en una parte esencial de nuestra vida y empezamos a ver cada problema como un reto con un gran aprendizaje. En lugar de vivir con la creencia, tendencia o costumbre a quejarnos ante los problemas, aprendemos a crear la creencia, tendencia y costumbre de buscar un aprendizaje constante. En la mente solo puede vivir un pensamiento a la vez. Podemos sustituir un pensamiento por otro cada vez que lo deseemos. Pensamientos inútiles por pensamientos constructivos. Pensamientos inconscientes por nuevas creencias elegidas de forma consciente. A partir de la observación consciente, aprendemos a dirigir nuestras emociones hacia el estado que nos permita vivir una vida plena y que nos permita seguir avanzando en cada momento libres de limitaciones inconscientes. 3. Pensamientos útiles. Cuando aprendemos a pensar de forma consciente en aquello que realmente es importante en nuestra vida y nos permite avanzar hacia nuestro verdadero propósito, aprendemos a tener pensamientos útiles. Los pensamientos útiles son aquellos que motivan la acción consciente y nos permiten avanzar hacia la vida que realmente merecemos vivir. Cuando pensamos y actuamos según los pensamientos que están en sintonía con nuestra esencia, nuestros principios y valores elegidos de forma consciente, creamos una guía de acción consciente y entrenamos nuestra mente para elegir en todo momento el camino que nos acerca a una vida plena y llena de propósito. Cuando aprendemos a crear pensamientos diferentes, aprendemos a vivir experiencias diferentes y comprendemos que el aprendizaje
está en ser conscientes de los pensamientos que tenemos cada día de nuestra vida, porque nuestros pensamientos crean la vida que vivimos. Si quieres saber cómo piensa alguien, simplemente pregúntale cosas. Cada persona revela sus pensamientos con sus expresiones, con su forma de hablar. Culturalmente no estamos acostumbrados a tener pensamientos positivos y constructivos, pero los pensamientos positivos son los que realmente están conectados con el presente, las cualidades y los valores de cada ser humano. La costumbre es pensar de forma negativa y creer que esa es la realidad, pero en realidad es un pensamiento limitante que nos permitimos tener porque es la creencia que aprendimos. Sin embargo, si aprendemos a cambiar esta creencia limitante y nos acostumbramos a tener pensamientos positivos y constructivos, nos permitimos aprender a crear nuevas realidades, libres de limitaciones, llenas de posibilidades y aprendizaje. Y es muy importante aprender a construir nuestra mejor versión en todo momento, sin dejar que los pensamientos inútiles nos bloqueen y nos estanquen en esos bucles infinitos. Sin duda, he aprendido a dejar de aceptar que los pensamientos inconscientes se conviertan en mi realidad y he aprendido la importancia de crear pensamientos que me acerquen de forma consciente a la vida que merezco vivir, una vida con claridad, confianza, armonía y calma. Como consecuencia, dirijo mi mente en cada momento hacia la confianza y la calma, con lo cual actúo con más confianza y calma desde la realidad que decido crear en cada momento. Tenemos la capacidad de crear nuevos pensamientos que nos permitan crear una nueva realidad. Cuando decidimos crear pensamientos basados en la confianza, cultivamos confianza en nuestra mente y empezamos a crear una nueva realidad. ¿Cómo actuarías si tuvieras más confianza en la vida, en el entorno y en las personas? Cuando empecé a pensar, a observar mi manera de pensar y de ser con los demás, me empecé a dar cuenta que había aprendido inconscientemente unas creencias limitantes. Había elegido de forma inconsciente creer en una realidad impuesta por otros y tenía el poder de cambiarlas si me impedían avanzar y vivir la vida plena que sentía que merecía vivir. Me sentía estancada porque quería dar lo mejor de mí y algo en mi interior no me dejaba. Entonces me di cuenta que para salir de ese círculo vicioso de creencias limitantes, el primer paso era buscar conscientemente la forma de pensar, ser y actuar que me permitiera sentirme en armonía con la vida. Cuando aprendí a darme cuenta de aquello que me limitaba constantemente, aprendí a escuchar las sensaciones que surgían en mi cuerpo en cada momento, llegando a convertirse en una señal muy poderosa que me permitía observar con atención aquello que aún no había comprendido y terminaba comprendiendo. Al hacerlo, cada vez que vivía una situación similar, comprendía que cuanto más consciente me hacía de mis pensamientos y emociones, incorporaban más equilibrio en mi vida. Al escuchar con atención las sensaciones en mi cuerpo en esos momentos que me sacudían por dentro, comprendía aquello que no estaba en sintonía con mi esencia. Convertía la observación consciente en parte de mi nuevo estilo de vida y con ella aprendí a conectar con pensamientos de paz, seguridad, libertad, amor, fortaleza y sabiduría, pensamientos que me acercan a una vida plena. Conocernos es una decisión que surge de la intención de ir más allá de nosotros mismos y empezar a vivir de verdad. Cuando nace una intención
y lo experimentamos por nosotros mismos, empezamos a ser testigos de los beneficios. Gestionar los pensamientos, aunque nadie nos haya enseñado cómo hacerlo, es posible y necesario. Aprender a hacerlo nos permite vivir una vida plena. Las herramientas que necesitamos están más cerca de lo que creemos. Investiga, escucha, observa la actividad de tu mente y busca tu verdadera esencia. Elige cuidadosamente los pensamientos que decides tener de forma consciente y constante como una práctica fundamental para alimentar tu mente, cuerpo y espíritu. Alimenta todo tu ser de energía, salud y vitalidad cada día de tu vida. Vivir en armonía es la capacidad de comprender y asumir la responsabilidad tanto de nuestros pensamientos como de nuestras emociones, nuestra forma de ser y de estar en el mundo. El aprendizaje constante de nuestra propia mente nos lleva a la comprensión de la capacidad que tenemos a través de los pensamientos para desarrollar nuestro mejor potencial cuando tenemos la intención de crear una mejor versión de nosotros mismos. Tenemos la enorme capacidad de vivir en un estado de armonía constante que nos permita ser mucho más productivos y confirmar por nosotros mismos que es posible vivir en calma desde un propósito que le da sentido a nuestra existencia. Sin duda, la reprogramación del subconsciente ha sido una de mis herramientas favoritas para crear nuevos pensamientos en mi mente que me permitan generar nuevos resultados en mi vida a partir de una acción consciente dirigida hacia un propósito. Cada vez que observo con atención y en silencio la actividad de mi mente, puedo calmar el ruido y empezar a crear los pensamientos conscientes que decido tener. He aprendido a cambiar la realidad de mi mente si lo deseo y conseguir el impulso que necesito para seguir avanzando, haciendo consciente lo inconsciente. Al observar los pensamientos limitantes y darme cuenta de ellos, puedo transformarlos en pensamientos constructivos. Cuando aprendemos a elegir los pensamientos que tenemos, nos permitimos renovar nuestra mente y construir la vida que merecemos. Una práctica muy poderosa es dirigir nuestra atención en todo momento al presente y observar con mucha atención las distracciones cuando la mente se dispersa con pensamientos inútiles para comprender aquello que necesitamos trabajar en el subconsciente. Cuando elijo los pensamientos que decido tener cada día, me permito conectar con la calma y la quietud del presente. Mi mente se tranquiliza y puedo ver el mundo con más claridad. Sentir paz es una decisión que nace con la intención de dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento de nuestra vida. Elegir un pensamiento es elegir un estado y durante el tiempo que vivamos en ese estado conseguir tomar unas decisiones u otras. Los pensamientos constructivos nos permiten tomar decisiones mucho más asertivas que los pensamientos inútiles. Cuando aprendemos a elegir los pensamientos, nos permitimos aprovechar mejor el tiempo y compartir con los demás lo mejor de nosotros mismos en cada momento. Cuando elegimos una intención y la convertimos en realidad, vivir en armonía y en calma se convierte en una decisión, tanto como cuando elegimos vivir desde el estrés o el agobio. La primera es una decisión consciente y la segunda, sin duda, es una decisión inconsciente con falta de información. Solo desde la calma podemos percibir el mundo con mayor claridad, de forma que hacer posible todo cuanto deseamos hacer es posible. La sonrisa nos permite vivir de forma mucho más auténtica y en conexión con nosotros mismos y con los demás. Nos permite comprender que el campo de todas las posibilidades
es posible cuando vivimos en estado de calma y armonía con nuestro ser. Es desde aquí, desde donde podemos percibir la verdadera esencia de la vida, desde nuestra propia esencia. Cuando me siento conectada con todo y permito que mis sentidos puedan apreciar con mayor claridad el entorno desde la calma, alimento la confianza y el miedo se desvanece. Es así porque permito que así sea. En el momento en el que decido conscientemente crear armonía en mi mente, todo se llena de armonía. Al comunicarme con las personas, puedo sentir la armonía que he decidido tener en cada palabra. Tomar decisiones conscientes es una forma de vida que nos ayuda a vivir en plenitud. Una decisión consciente se convierte en una acción consciente. Cuando aprendemos a crear pensamientos conscientes y decidir las ideas y los pensamientos que entran y queremos mantener en nuestra mente y en nuestro ser, aprendemos a darnos cuenta de aquello que necesitamos soltar. Comprendemos la creencia limitante de creer que ya lo sabemos todo y empezamos a aprender de todo cuanto aparece en nuestro camino. Y sin duda, así es como crecemos realmente por dentro. Al abrir nuestra mente al aprendizaje de todo cuanto vivimos con nuestros sentidos, aprendemos a observar las ideas y los pensamientos que nos limitan. Aprendemos a dejar ir, a soltar y a seguir avanzando hacia la verdadera realización de nuestro ser. Hasta pronto, corazón consciente. Si te ha sido útil la información, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal para nuevas publicaciones. 2. Comparte el vídeo en tus redes para que sea útil a más personas. Y 3. Sígueme en Instagram para más hábitos que te cambian la vida. Nos vemos.